La historia de José en el Génesis nos muestra cómo Dios quiere prosperar a sus hijos, a pesar de las circunstancias que puedan estar viviendo. Pero la prosperidad de Dios es más valorada, el proceso en el cual Dios nos conduce es mejor apreciado cuando muchas veces tenemos que tocar fondo, cuando tal vez tenemos que estar en el lugar en donde no queremos estar, donde hemos sido tratados incluso injustamente por nuestros principios, por nuestros valores, por querer hacer la voluntad de Dios. Aún en medio de esas circunstancias, Dios es fiel y Dios prospera a sus hijos fieles. Quédense en este capítulo en donde estaremos aquí en Lecciones de la Biblia estudiando acerca de la vida de José. Esta semana, José, experto en sueños. Y dijeron el uno al otro: He aquí viene el soñador. Génesis capítulo 37, versículo 19. Ya estamos comenzando un nuevo capítulo de Lecciones de la Biblia y también acercándonos al fin de esta temporada, en donde estamos hablando del libro de Génesis. Y comenzamos a estudiar en estos últimos 3 capítulos la historia de un personaje muy particular. Nos hemos dado cuenta que Génesis presenta historias de personajes muy grandes que incluso son recordados por los autores del Nuevo Testamento. Me refiero a la vida de José, cuando su familia, cuando Jacob ya se establecen en la tierra prometida. Así que te invitamos para que te puedas quedar en este capítulo, para que podamos compartir los diálogos, las conversaciones, los comentarios basados en la palabra de Dios. Y por supuesto, bienvenido Pastor Eduardo, como ha estado ya, nos queda poquito en esta recta final de esta temporada. Así es, así que muy contento de estar ya por 4ª oportunidad con ustedes y aprovechando también de enviar algunos saludos Sí, por supuesto. En los campos donde hemos estado, ahí la misión chilena del Pacífico, en el norte también, en diferentes lugares donde estuvimos en responsabilidad, así que aprovechar a aquellos que escriben por ahí, también darle los saludos, y en la misión sur metropolitana también. 3 campos en los cuales hemos pasado antes de llegar acá. Así es. La zona norte, centro y ahora acá la zona centro-sur de nuestro país. Y por supuesto a cada uno de ustedes un fraternal abrazo. Tenemos a nuestros amigos que nos sintonizan a través de la TV Nuevo Tiempo. Muchas gracias porque siempre están allí siguiendo cada una de las transmisiones. Y por supuesto también a nuestros amigos que van a las redes sociales porque tal vez en tu ciudad o en tu país no está la transmisión a través de la televisión, pero sí a través de nuestro canal de YouTube. Así que muchas gracias también porque nos dejas tus comentarios, tus pedidos de oración y hacemos de esa forma Lecciones de la Biblia, algo no solamente el foco la Biblia, el estudio, sino también orar por aquellas familias, por nuestros amigos que están con ciertos pedidos y nosotros con mucho gusto oramos por cada uno de ustedes. Vamos a comenzar, ¿les parece? Vamos a orar a nuestro Dios para abrir su palabra y comenzar a estudiar especialmente el capítulo 37 en adelante del libro de Génesis. Cariñoso Dios y Padre nuestro, gracias te damos por el privilegio de abrir tu palabra, para permitir que tus enseñanzas, Señor, sean las que fluyan a través de este programa, que sea la Biblia la que se interprete a sí misma, para descubrir no solamente enseñanzas, sino propósitos que tú tienes para nuestra vida. Ayúdanos para que al final de este capítulo podamos tomar decisiones de vida eterna, decisiones de consagrarnos más a Dios y a aquellos que aún no han tomado una decisión por Cristo, que puedan también, Señor, prontamente
tomar aquella decisión de hacer de Cristo Jesús su Señor y Salvador. Acompáñanos, bendícenos, especialmente nuestros amigos que nos sintonizan, pues lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Muy bien, pastor, como decíamos allí, vamos al capítulo 37 ya de Génesis. Estamos llegando a la última parte de este maravilloso libro. El verso 1 dice: Jacob habitó en la tierra donde había vivido su padre, en la tierra de Canaán. De alguna forma se está cumpliendo lo que Dios había prometido. Una tierra nueva, una tierra donde el pueblo, o en este caso Abraham, debía salir y asentarse. Vamos a ver más adelante de que dentro de los planes de Dios está profetizado a Abraham que su pueblo iba a ser extranjero y esclavo. Entonces vamos a ver cómo dentro del plan de Dios se lleva a cabo también las decisiones locales. Podríamos tal vez comentar, somos los seres humanos peones en un tablero de ajedrez de Dios que lo va moviendo de forma antojadiza y nosotros no tenemos nada que aportar. Entonces aquí nosotros encontramos que Jacob está viviendo en la tierra y comienza la historia, dice allí el verso 2, esta es la historia de la familia de Jacob. José tenía 17 años y apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bila y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre, e informaba José a su padre de la mala fama de sus hermanos. E Israel amaba a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Al ver sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos ellos, lo aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Tal vez faltan las palabras o la intencionalidad del texto para describir esta escena terrible dentro de una familia que en estricto rigor, pastor, debiera vivir en una tierra en armonía, en paz, gozando de todas las promesas que Dios les había dado. La semana pasada vimos todo el recorrido que tuvo que hacer Jacob, más de 14 años, vivir en la casa de su suegro, después ir al encuentro de su hermano, pelear con el ángel de Jehová, y ahora que está en la tierra, que puede vivir en paz, algo está ocurriendo, que hay conflictos internos dentro de su propia familia. Esto es muy recurrente, cómo puede afectar, cómo afecta las discusiones familiares, los problemas relacionales dentro de la misma familia. ¿Cómo puede alterar el propósito espiritual que Dios tiene para las familias? A mí me llama la atención algo aquí, que cómo, y en general en la vida, a veces tropezamos, dice, con la misma piedra. Nos cuesta aprender lecciones. Hay personas que dicen que aprenden lecciones viendo cómo los demás caen y otros se van cayendo cada vez y van ahí, ya aprenden una lección. Y aquí se repite un patrón que era el que Jacob o Israel había vivido en el hecho de tener preferencia por los hijos. ¿No es cierto? Vemos ahí que la mamá amaba más a uno, el papá amaba más al otro, y esto marcó diferencia. Y aquí también él ahora repite este mismo patrón de amar más a, y es cierto, hay circunstancias, era hijo de la mujer que también él amaba, pero esto marca una diferencia y genera lo que hablábamos en lecciones pasadas, una familia disfuncional, a tal punto que dice que aquí que los hermanos no podían controlar sus sentimientos, porque aquí lo expresa así, no podían hablarle pacíficamente, no podían, era algo que los superaba, los superaba su envidia, había una envidia detrás, habían diferentes aspectos. Entonces vemos cómo acá este amor finalmente termina marcando los sentimientos que los superaban a ellos, que era hablar mal, tratarlo mal. No podían controlar eso y lo trataban mal. Había un maltrato muy dirigido hacia José.
Partiendo por por la base de que todas las familias son imperfectas, no existe la familia perfecta. Pero aquí vemos, aparentemente, da la idea de que son acciones conscientes. Estoy pensando en la Gran Shema, cuando en Deuteronomio capítulo 6 se dice, oye Israel, y viene toda una declaración práctica. Jehová nuestro Dios uno es. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Y estas palabras que te mando yo estarán en tu corazón y luego las repetirás a tus hijos. Es decir, bueno, al levantarte, al acostarte, al entrar, al salir. Aquí Dios está estableciendo que mientras ellos vivían con este patriarcado, con esta organización cívica, el patriarca, el padre, debía cumplir un papel muy importante dentro de la espiritualidad del clan familiar. Entonces, y es primero amar a Dios y luego transmitir ese amor repitiendo a los hijos. A tal punto que después los niños antes de los 12 años debían tener ciertas porciones para nosotros de la Biblia prácticamente de memoria. Ellos tenían unas cajitas, las amarraban en su brazo, y a medida que iban recordando y recitando, iban amarrando unas winchas de cuero, ¿no? Otros se amarraban en la cabeza y tenían porciones de la Biblia mientras iban como símbolo de tenerla en la diestra y en la mente, siempre la palabra de Dios. Probablemente en el hogar de Jacob se hacía el culto familiar, probablemente ellos iban a la iglesia todos los sábados, probablemente había un reconocimiento de Dios en sus vidas. Pero ¿cómo afecta cuando nosotros tenemos estos problemas domésticos, entre comillas? ¿Cómo afecta el desarrollo de este gran propósito de Dios de no simplemente, porque yo le puedo decir a mis hijos, vayan a su cuarto a leer la Biblia? Ok, pero si yo no estoy transmitiendo el carácter, el amor de Dios, ¿sirve de algo? Los hijos de Jacob tal vez oraban, tenían su culto, insisto en eso, ¿no? Sus prácticas religiosas, pero al sentir odio por su hermano, ¿no había una contradicción? ¿Podemos nosotros también caer en lo mismo? Claro que sí, y esto está ligado justamente, pastor, ahí a lo que es el buen testimonio. ¿Qué ven nuestros hijos en nosotros como padres? ¿De qué manera ellos pueden ver la palabra escrita? Si bien ellos la veían y la podían tener tal vez escrita en el brazo, en la frente, cuán importante es tenerla escrita en el corazón y esta hecha práctica en la vida. Entonces no fue fácil. Aquí, como lo decías al comienzo, ellos están en la tierra prometida. Era el momento tal vez como para generar un ambiente ideal, pero hay cosas que humanamente tal vez nos superan. Y el temperamento, distintas cosas superaron a Jacob, a Israel, y ¿no es cierto? Y se generan estos sentimientos de envidia que la sierva de Dios señala que también es un paralelismo un poco a lo que pasa con Jesús, donde ella lo dice así: José ejemplifica a Cristo. Jesús vino a los suyos, pero los suyos no le recibieron. Entonces, aquí vemos un paralelismo en eso. Aquí hay una envidia, hay sentimientos en contra de, y la situación que vive José es un paralelismo de lo que también le ocurrió vivir a Jesús. Vino y no fue bien recibido. Y José era un chico de muy lindos sentimientos, podríamos pensar. Digo un chico porque tenía solo 17 años. No era el menor de. Y él tal vez no de mala manera, teniendo un corazón muy noble, hacía esto de contarle a su papá lo que estaban haciendo sus hermanos. No había mala intención. No había mala intención en su actuar, sino que en su nobleza él obraba de esa manera. Y lo que generó la envidia ahí de sus hermanos. Por supuesto, a nadie le gusta el soplón, ¿no? Claro. Es en todo orden de cosas. Hay un aspecto bien interesante que, y lo vamos a conversar en el último capítulo de esta temporada, porque antes de morir Jacob, él bendice a sus hijos. Y dice allá en los capítulos 41, 42, que cuando le toca bendecir
no solo a José, sino incluso a los hijos de José, es decir, los nietos como si fueran hijos, para José hay una bendición especial. Claro. Y es una bendición que se le daba al primogénito y no se la da a Rubén. Entonces nosotros vemos que antes de morir, o aquí en este contexto, Jacob ya está mostrando aquellas intenciones de tomar la primogenitura y dársela a otro de sus hijos que no era el primer nacido. Mucho tiene que ver su propia experiencia, ¿no? Y uno dice, pero no aprendió nada. Y claro, en el español aquí en nuestra Biblia dice, y lo amaba más que a todos sus hermanos. Eso ya es trágico, ¿no? Claro. Yo estaba pensando, ¿qué pasaría si una madre, un padre, tiene a un hijo empresario muy exitoso y otro hijo que está en la cárcel? Yo pienso que la mayoría de los padres, de las madres va a decir, yo amo a mis dos hijos por igual, porque no es por lo que tienen, no es por lo que han hecho. Basta con ser hijo y ya hay un amor incondicional para con los hijos. Entonces uno se pregunta, ¿por qué Jacob amaba más que al resto? Y bueno, y ahí nosotros encontramos varios factores, varios elementos, pero él proyectaba esta bendición especial de la primogenitura, la proyectaba en uno de sus hijos menores, que era en el caso de José. ¿Cuánta atención deben tener los padres con respecto a las expectativas, ¿no? Puede pasar que cuando tú pones en tus hijos elevadas expectativas, se pueden transformar en una carga y a la vez para que el entorno, incluidos los otros hijos, incluso pueden llegar a odiar, como fue el caso de los hermanos de... Le preguntaban a una abuelita acerca de el amor que sentía por los hijos. ¿Qué pasa? Que tenía varios hijos. Y ella responde de una manera bien ilustrativa, que es, mi corazón está lleno de habitaciones, dice ella. Y cada vez que nacía un hijo, se generaba una nueva habitación. No había una preferencia, sino que había un espacio dentro de su corazón para cada uno de sus hijos. No es fácil, tal vez, pero Dios nos ayude como papá. La otra vez lo repetíamos también y creo que ahora se pone acento tal vez por algo, sabiendo el tiempo en que estamos viviendo, sabiendo que somos parte también de un pueblo profético, donde ahí en Malaquías dice que vendrá en el tiempo del fin un mensajero, un Elías moderno, que hará volver el corazón de los hijos hacia los padres y de los padres hacia los hijos. No creo que sea casualidad que estemos poniendo un acento en esta relación padre-hijos, donde Dios nos tiene que ayudar a amar a nuestros hijos por igual, a educarlos bajo el amor de Dios para que ellos también puedan memorizar la Escritura, no solamente puesta en un brazo, no solamente repetida porque los tienen en estos panecillos, ¿no es cierto?, ahí puestos en un lugar específico de la casa, sino que también en el corazón. Dios nos ayude como padres a ser muy equilibrados en amar de igual manera a nuestros hijos, hablarles de la Sagrada Escritura y nosotros también de estar dando buen testimonio para que ellos puedan seguir un buen ejemplo. Probablemente Jacob escuchó los sueños que su hijo tenía, ¿no? Y de alguna forma le hacían sentido y tal vez él anhelaba, quería ese anhelo, ¿no? El problema es que en el verso 18 dice, ahí viene el soñador. Esa era la forma despectiva, porque los sueños incluso de José hacían elevar los celos de sus hermanos. Como él, siendo el menor, recuerdo este sueño de las gavillas, ¿no? O el de la luna, las estrellas, en donde siempre hay un elemento que es adorado o el resto se inclina, se subyuga, se somete a esa figura. Así eran los sueños de José. Y esta interpretación era que todos los hermanos en algún momento se iban a inclinar ante él, Claro. incluso su padre. Entonces llega un momento en que ellos dicen, esto ya no da más. Estaban en la tierra de Siquem apacentando las ovejas y tomaron la peor de las decisiones que alguien puede tomar contra su propio hermano. Vamos a separarnos un poquito.
Y al volver vamos a ver cómo Dios incluso el mal lo convierte en bien. Puedes que tal vez en tu vida estés pasando un mal. ¿Será que Dios puede transformarlo en bien? Bueno, continuamos con esta historia. Nosotros hacemos un alto, ya regresamos. Ya estamos de regreso, queridos amigos, con esta maravillosa historia del Génesis. Estamos ya en la última etapa de nuestra temporada. Usted la puede revisar incluso allí en nuestro canal de YouTube, si recién se está incorporando a nuestra programación. Ahí están los capítulos. Comenzamos desde la creación, desde allí el Génesis, ¿no? Pasando por Noé, por Abraham, su llamado, y ahora estamos especialmente con Jacob y sus hijos. Y estábamos hablando, pastor, ahí acerca de estos problemas familiares que en el fondo repercuten en problemas espirituales, ¿no? Y de qué forma Dios transforma el mal en cosas positivas. Y aquí encontramos a los hermanos de José que están planeando terminar con su vida. Lo toman y lo arrojan a un pozo, a una cisterna, con la intención de que él muera en ese lugar y llevar las ropas, la túnica de colores manchada con sangre de un animal y decirle al padre de que su hijo había muerto. Bueno, eso al final es lo que hacen con la ropa, ¿no? Claro. No obstante, aquí nosotros vemos, por ejemplo, el caso de Rubén, de Judá, que ellos hacen un papel dentro de lo malo que estaban haciendo, un papel de mediar esta situación. Y es cuando ellos ven pasar ahí unos madianitas, unos comerciantes, y ellos venden a su hermano como esclavo para esta procesión, ¿no?, de comerciantes que iban rumbo a Egipto. Cuando uno se pone a pensar qué pasaba por la mente de José, cómo el Hijo de Dios, que confía en Dios, puede ver que lo mal que está ocurriendo y que su propia familia es la que le está causando el mal, cómo continúa confiando, cómo continúa creyendo en los propósitos de Dios. Recordemos que José no tiene la capacidad de ver el futuro, ningún ser humano. Nosotros ahora sabemos qué ocurrió en la historia extraordinaria, pero hasta ese momento él estaba perdiendo, estaba siendo despojado, estaba perdiendo todo lo que Dios le había otorgado. Así es. Y él es alguien que a ciegas cree que detrás hay un plan de Dios. Él confiaba. Él aprendió muy bien a los pies de su papá lo que es confianza en Dios. No la pasó bien estando ahí. De hecho, más adelante, en uno de los capítulos que vamos a estudiar más adelante, hay una expresión donde, recordando lo que sucedió, dice que fue complejo, fue bien complicado. Pero sabe, Joel, me llama la atención lo que está en el versículo 11 del capítulo 37, donde dice: sus hermanos le tenían envidia, pero su padre meditaba en esto. Es decir, su papá sabía lo que estaba sucediendo, pero se quedaba en la meditación. Meditaba sobre el tema, pero no hacía nada. Entonces, cuán importante es tal vez, antes de que ocurran cosas peores, tomar decisiones para que esto no avanzara. Es lo que tal vez Rubén y Judá quisieron hacer, de una u otra manera, porque sus hermanos estaban casi bien cegados respecto a quitarle la vida, e intervienen para que esto no sea así, y finalmente, ¿no es cierto?, avanzan con la decisión de venderlo. Pero cuán importante es frenar, parar las cosas antes de que puedan venir cosas peores, saber hasta dónde poner límites, porque no nos podemos quedar simplemente en pensar, meditar, sin actuar, sin hacer algo. Aquí José, él no podía hacer nada, él estaba a merced de lo que estaba sucediendo. Frente a esto, él sí, lo único que puede hacer, él sí que solamente puede meditar en lo que está pasando. Y al meditar en lo que está pasando, él decide, él elige, él toma la decisión
de confiar en que detrás de todo esto estaba el plan de Dios. Entonces, cuán importante es al momento de, cuando esto ya escapa a mi voluntad, ya no hay nada que humanamente yo pueda hacer, aprender a confiar en el Señor y ahora ya así descansar en Él. Dios le había dicho a Abraham que su pueblo iba a ser esclavo en Egipto. De alguna forma, la simiente de Dios tiene que llegar a Egipto. No sé si esta era la forma que Dios deseaba. No sé si era la mejor forma. Como aquí nosotros vemos las elecciones humanas erradas, pero que de alguna forma están dentro de un propósito divino. Claro. Tal vez la pregunta es, ¿la vida de José estaba predestinada de esta manera? ¿Dios estaba preparando la mente de Jacob para que José fuera su favorito? ¿Dios estaba trabajando en la mente de los hermanos? Es decir, la misma escena que te mencionaba, este era un tablero de ajedrez que Dios está moviendo y que el ser humano son piezas. Había profetizado antes, el pueblo va a ser esclavo en Egipto y José está siendo llevado como esclavo en Egipto. ¿Hay aquí una manipulación divina o alguien podría decir una predestinación? Cuán importante es entender, el otro día lo decíamos, que Dios ve las cosas mejor que nosotros. Y efectivamente existe, por así decirlo, una predestinación para salvación, que había un plan de Dios detrás, que era esto que en algún momento iban a ser esclavos iban a sufrir esto. Ahora la forma, el cómo el hombre fue tomando las decisiones para que finalmente fueran ocurriendo así. Entonces nosotros somos quienes tomamos nuestras decisiones, tenemos que también afrontar las consecuencias y vemos cómo Dios finalmente va conduciendo y guiando y transformando los errores en bendiciones. Y es eso lo que ocurre acá. Hubo un error, no deberían sus hermanos haber actuado así con José, claro que no. Entonces Dios termina transformando algo malo en cosas buenas, Entonces vemos cómo efectivamente se van moviendo estas piezas de este ajedrez, como decía, pero Dios termina transformando las malas jugadas en bendiciones, en cosas buenas. Y Josué es testigo de eso. Esta experiencia de Josué nos refleja aquello, que por muy mal lugar, malas decisiones puedan haber tomado nuestros antepasados, estemos cargando tal vez alguna mala decisión de alguien, si nos ponemos en las manos de Dios, el Señor va a terminar transformando aquel error, aquella consecuencia en una bendición. Sí, porque esta esclavitud de José, él llega a ser gobernante, ¿no? El primer ministro de Egipto. Pero esto da pie, y en las últimas, este capítulo, los próximos 2, vamos a ver que termina el pueblo de Israel, su padre Jacob, Israel, sus hermanos, yendo a Egipto, a una zona espectacular. Entonces, y ahí comienza, ¿no?, a desarrollarse la historia y después nos encontramos en el Éxodo, cuando el pueblo ya lleva 400 años, pero como esclavos. Es decir, de alguna forma, el pueblo tiene que llegar a Egipto. Y a través de esto, yo me imagino a Judá, a él se le ocurre, pero de alguna forma su intención está siendo guiada por el Señor. Pero este plan, este propósito divino, jamás coarta la decisión de los individuos. Por lo tanto, si uno se pregunta, ¿y si Jacob no hubiese tenido favorito? ¿Y si los hermanos hubiesen vivido en armonía? De alguna forma, Jacob va a terminar con su familia yendo a Egipto, viviendo en Egipto. No sabemos cómo, pero y el Señor permite que estas decisiones erradas vayan en armonía con un plan macro que Dios tiene. No es que Dios manipula al ser humano,
sino al contrario, aquí vemos, y por eso muchas veces él se pregunta, ¿por qué la Biblia muestra a todos estos personajes que tienen 2, 3 mujeres, que los hijos, que aquí hemos visto el capítulo anterior que hay violaciones, etcétera? Porque está reflejando, está narrando precisamente las elecciones humanas. Y Dios, su plan, su propósito, respeta las decisiones humanas y las que son erradas. De alguna forma el Señor hace el milagro para que en medio de todo lo negativo haya algo positivo. Y eso tal vez lo que tenía en mente José cuando iba en esta especie de carroza, de carruaje, Claro. con rejas, siendo llevado como esclavo. Viene a mi mente lo que ocurre con 2 hombres a futuro de esta historia, como lo son Pedro y Judas. 2 hombres que tomaron decisiones en negar a Jesús, algo que le significó un dolor, un sufrimiento. Al otro también entregar a Jesús, y al ver las consecuencias le trajo también un dolor, un sufrimiento. Ambos lloraron por las decisiones que habían cometido y las consecuencias que estaban viendo al negar, al entregar. Ambos se arrepintieron, sí, hubo un arrepentimiento, hubo un dolor por lo sucedido, se equivocaron, cometieron errores. Dice ahí la sierva de Dios que la mirada de Pedro y de Jesús se encontraron, no hubo condenación en aquella mirada. Judas también, él no es condenado pero el arrepentimiento al parecer no fue el mismo. A uno le dolió haberle fallado a su Salvador, haber cometido el error de haberlo negado, pero el otro le dolió haberse equivocado de Salvador. Entonces las consecuencias fueron distintas. Uno se arrepiente y vemos lo que llegó a hacer Pedro después de ese arrepentimiento, y Judas toma la decisión finalmente de quitarse la vida. Entonces, ¿será que la vida de Judas estaba predestinada para poder terminar así? Claro que no estaba predestinada para terminar así. Judas tenía las mismas posibilidades de salvación de Pedro. Él podría haber enmendado su elección, su decisión, y hubiera sido distinta la vida para él. Pero vemos que no fue así. Entonces, las decisiones que tomamos no están, en cuanto a la salvación, no están predestinadas. Judas había nacido para salvarse, pero él decidió no salvarse. Fue una elección personal. Y José, sin saberlo, estaba ahí, pero él decidió creer que Dios estaba con él. En medio del problema, en medio de la dificultad, él decidió creer que Dios estaba con él. Y se transforma en un tremendo testimonio, ¿no? Un reconocimiento. Pero fíjate que por alguna razón hay un paréntesis en la historia de José. Queda camino vendido por sus hermanos como esclavo, camino a Egipto, y de pronto el capítulo 38 inserta una historia que aparentemente no tiene nada que ver con el relato, Claro. pero sí tiene que ver porque el primer texto dice: aconteció en aquel tiempo que Judá se apartó de sus hermanos. Ahí ya hay algo que nos dice, ¿no? Este Judá que es el responsable de que José no haya sido dejado abandonado en la cisterna para morir, sino que se le preserva la vida vendiéndolo, ¿no? Fue una idea de Judá. Y que él después va a tener iniciativas bien interesantes. Él pone su vida en garantía ante su padre. Cuando Benjamín va a quedar preso, él dice: no, que él vuelva a mi padre, yo me voy a quedar, me voy a ofrecer. Y en la última bendición, Judá también tiene una bendición muy particular. Y aquí nosotros vemos que la narrativa bíblica hace un paréntesis y se queda con una historia que cuando él se aparta de sus hermanos, va y toma por mujer una de las cananeas y tiene 3 hijos. Y resulta que a una de sus nueras, llamada Tamar, no tenía hijo. Entonces, cuando muere su hijo, le da al siguiente y así sucesivamente. Pero Judá se restó de darle el último hijo para poder tener descendencia, algo muy importante para la familia, las mujeres en aquella época. ¿Por qué esta historia, pastor, aquí entre medio de lo que habían hecho los hermanos de
de José. José está yendo a Egipto como esclavo. ¿Por qué esta historia está inmersa como un paréntesis? ¿Qué nos quiere decir el Señor a través de esta historia? Es interesante cómo se repite lo mismo en el sentido de que Dios transforma el mal en bien. Uno lo ve al leer todo lo que sucede. Él se separa de sus hermanos, ¿no es cierto? Ahí están, perdón, las elecciones, porque no Claro. dice Dios lo envió a buscar esposa a Canaán. No. Es una elección personal y Dios la respeta. Él decide esto, decide separarse, tal vez justamente pensando en lo malo que habían actuado sus hermanos, él tratando de mediar ahí, pero decide aquello, pero se va a los cananeos y se une con una cananea. Y vienen las decisiones ahí, esto con Tamar. Él reconoce su error al decir, yo hice más mal que ella. Entonces, reconoce él su error. Pero es interesante cómo Dios transforma finalmente este mal en algo bueno, porque tanto Tamar como uno de sus hijos, ahí Fares, versículo 29 del capítulo 38, uno de sus hijos, Fares, están dentro de las genealogías de Jesús. Tamar está dentro de las mujeres, junto con María, que son nombradas en la genealogía de Jesús. Entonces, junto a Ruth, junto a otras mujeres, Rahab. aparecen ahí, Rahab, aparecen en esta genealogía. Dios transforma el mal en bien. Es por eso que, reitero, aquí hay un acento nuevamente puesto en este paréntesis que aquí ocurre, en que Dios transforma las cosas malas en cosas buenas finalmente. Independientemente de las decisiones que podamos tomar, Dios sabe muy bien que somos humanos. No importa tal vez, y aquí un llamado a lo mejor a los amigos que nos están escuchando, no importa qué tan lejos podamos arrancar, huir, qué tan hondo, qué tan profundo podamos caer, el Señor nos puede levantar y por muy malas consecuencias que hayamos tomado, por muy malas reacciones que puedan venir de esas acciones o decisiones tomadas, Dios puede terminar transformando esto en algo bueno. Así es. Y bueno, vamos a continuar en nuestro último bloque con la historia de José. La Biblia después avanza en los capítulos y retoma con esta intencionalidad de que por muy mal esté pasando un hijo de Dios, Dios es capaz. Si ese hijo de Dios es fiel a sus valores, a sus principios, a la voluntad de Dios, Dios es capaz de transformar ese mal en bien. Hacemos un alto y ya regresamos. Hola, casi todo el mundo tiene miedo. Miedo de dar vuelta a la última página de la historia y leer en grandes letras la palabra fin. Miedo de las previsiones de los científicos, ecologistas y religiosos. Miedo de ver nuestro planeta transformado en cenizas. Teniendo en cuenta todos estos temores, ¿se justifica perder la esperanza? ¿Es razonable concluir que Dios no existe y que no hay nada más allá de aquello que podemos ver o tocar? Solicita ahora mismo la guía de estudio Verdades para el tiempo del fin y descubre en ella el plan que Dios tiene para tu vida. Y ya estamos de regreso, queridos amigos, agradeciendo a cada uno de ustedes sus mensajes, sus opiniones, sugerencias, y de alguna u otra manera, ya sea a través de las redes sociales, también a través del correo electrónico, que ustedes entren en contacto con Nuevo Tiempo y especialmente con Lecciones de la Biblia. El capítulo 39 en adelante, y de hecho va a ser tema para la próxima semana, el próximo capítulo, pastor, habla de cómo el mal se va transformando en bien. Pero hay un factor muy importante que es el ser humano. Esto no es que Dios se encarga de todo, pudiendo hacerlo, pero el ser humano también tiene que tener una cierta disposición
A. ¿Qué ocurre con José? Comienza a ser exitoso, comienza a destacar, comienzan a darle las llaves. En la primera escena, las llaves de la casa de Potifar, es el mayordomo. Aún después, si bien no tenemos mucho tiempo para ver los detalles de toda la historia, pero cuando está en la cárcel, ese encarcelado termina teniendo las llaves de la celda de los otros presos, es decir, como el administrador de la cárcel. Dios es capaz de transformar, dijimos, el mal en bien. Pero ¿qué es necesario que el ser humano haga? ¿Cuál es la disposición que debemos tener? ¿Sabe? Aquí se repite una expresión en este capítulo 39, se repite bastante, pero Jehová estaba con José. Después lo dice de otra manera, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José. Lo mismo ocurrió después cuando estaba en la cárcel. Entonces aquí hay una elección, como lo decíamos recién, hay una actitud frente al problema, frente a la dificultad. Me gusta a mí esa palabra actitud. ¿Con qué actitud voy a enfrentar el problema, la dificultad? Y aquí al parecer José tenía una actitud, era un hombre positivo. No veía el vaso medio vacío, él lo veía medio lleno. Entonces él, en esta confianza que adquirió, en esta dependencia de Dios, fue entregándole bendición a él, y a través de la bendición que le entregaba a él, él testificaba del Dios que estaba con él, porque finalmente eso es lo que veía la gente, eso es lo que veían los que estaban alrededor. Mira, Dios me ha bendecido a través de ti. Y nombraban a Dios. Entonces, vemos acá como esta decisión, esta actitud frente al problema, le hizo traer para él, para su vida, la bendición de Dios para con él, y a través de él, la bendición alcanzaba al resto de las cosas materiales, pero también de las personas que estaban ahí. Y esto era muy notorio para con todos. Es que hay un aspecto bien interesante, porque si José hubiese llegado a la casa de Potifar como un príncipe de los hijos de Israel, de Jacob, claro, hubiese tal vez destacado, y Potifar hubiese dicho, bueno, Dios ha hecho que mi casa también sea bendecida. Pero él llega como esclavo. ¿Dónde quiero ir? Es que el Hijo de Dios debe reconocer que Dios nos ha entregado dones y talentos, y que el éxito no radica en ser un príncipe, no radica en ser alguien destacado, porque tal vez si pensamos en nuestra comunidad eclesiástica, decimos, wow, ¿cómo me gustaría predicar como el pastor? ¿Cómo me gustaría cantar como esa hermana canta? ¿Cómo me gustaría destacar? Pero resulta que Dios a José le dio dones y talentos, pero era esclavo. Él no podía asumir o destacar a la par con Potifar. Yo me imagino que cuando él doblaba la ropa, lo hacía de tal forma que eso testificaba que Dios estaba con él. O cuando él tenía que cuidar de la honradez de... Estoy acordando de Daniel. ¿Te acuerdas que incluso se revisan libros para pillar si Daniel había sido deshonesto allá en Babilonia? Entonces, en esas cosas cotidianas, y tal vez para nuestros amigos, nosotros no destacamos o no esperemos destacar por grandes cosas. Muy bien por aquellos que pueden desarrollar sus dones y talentos a la vista de otras personas. Pero un esclavo, ¿a la vista de quién? Pero él destacó. Porque tal vez su trabajo simple, humilde, lo hacía de tal forma como que si fuera un príncipe. Y es un llamado para nosotros. Aquí hay una frase en el material de apoyo que dice, el éxito de José no lo corrompe. El éxito, porque fue escalando hasta ser el mayordomo. Confianza, tú ya no eres esclavo. Toda mi casa, la caja fuerte, todo, tú tienes acceso a todo. Tú eres un administrador de las riquezas, y él podría haber pensado en sí mismo, en su propio bienestar. De ahí viene este reconocimiento extraordinario, ¿no? Cuán importante es prestar atención
a las cosas simples que hacemos en la vida cotidiana y muchas veces las hacemos de mala forma, mala manera, pero hasta en esos detalles se ve un hijo de Dios. Así es, ¿sabes? Me gusta mucho cuando tengo la oportunidad de hablar con pastores que están recién comenzando en el ministerio o estando como secretario ministerial o presidente en el campo anterior, siempre había un énfasis que me gustaba, un acento particular en dos cosas. En que las personas tienen que reconocernos como personas trabajadoras. El adventista que no trabaja en sábado, en el trabajo, ¿en qué se tiene que destacar? Si ya el no trabajar en sábado es un problema, es una dificultad, en que él debe ser el mejor de los trabajadores en aquella empresa. Y efectivamente, como lo decía, en eso en detalles, tal vez como doblar la ropa, en otros, cómo cuidaba, cómo hacía. Y si uno ve a Abraham, Jacob, cada uno de los personajes se destacaban por ser gente de trabajo. Y la sierva de Dios habla de que hay una combinación que es infalible en los resultados para poder ser personas de éxito en la vida, que es trabajo y oración. Cuando estas dos cosas se unen, dice, podemos ser cabezas y no colas en la vida. Podemos ser testimonios, ser referentes, porque Dios nos llamó para poder destacarnos en todo, para poder testificar que somos hijos del Rey de Reyes y Señor de Señores. Así que creo que esa combinación de estos dos factores, oración y trabajo y oración, dice ella por ahí en una cita, son claves. Y creo que son lo que marca la diferencia en la vida de José en este caso. Un hombre de completa comunión con Dios, lo vemos en el momento en que él se enfrenta a la tentación, que es justamente su temor a Dios que le impide. Entonces, es su comunión con Dios, oración y trabajo lo que le permiten destacar y no ceder también frente a la tentación. Tú mencionas esta dimensión que el Hijo de Dios nunca debe tener, nunca debe perder, el conflicto cósmico entre Cristo y Satanás. Claro, los ojos humanos ven a la mujer atractiva, poderosa, la esposa de Potifar. Pero José está viendo más allá y está en su respuesta cuando dice, ¿cómo yo podré pecar contra mi Señor y contra Dios? Entonces él tiene una visión espiritual de las cosas, por muy placenteras, atractivas que puedan ser, porque el enemigo no lo tentó con tal vez el oro que había en la caja fuerte de Potifar, no lo tienta, sino que lo tienta, sale, dice el texto, comenzamos el capítulo, un jovencito de 17 años, que tal vez no había conocido a ninguna mujer. Pasan los años, es esclavo, no hay tiempo para establecer una relación, una familia, es esclavo. Y el enemigo sabe y lo ataca de esa forma. Inmediatamente él dice, aquí hay un conflicto, más allá de lo que está delante de mis ojos. Y él dice, ¿cómo podré pecar contra Dios? Cuán importante es tener esta noción cósmica de que lo que está ocurriendo a nuestro alrededor no es fruto del azar o de la inmoralidad, fruto de todo lo que el mundo hoy en día nos está mostrando, sino que es el desenlace final del conflicto entre Cristo y Satanás, conflicto que en la cruz ya está ganado. Cuando el cristiano tiene esa convicción, podemos ser firmes allí aún en medio de tentaciones, ¿no? Así es, y cuán importante es tener este temor de Dios. Que cuando hablamos de temor no es, a veces lo podemos asociar, alguien lo puede asociar a miedo, y aquí no estamos hablando de miedo, sino que el amor a Dios debe llevarnos a la acción. En este caso de José tal vez puede ser a la inacción en esto. Y que, ¿sabes? Esto no fue un tema puntual, porque aquí lo dice, leo lo que aparece en el versículo 10 del capítulo 39. Hablaba ella a José cada día, pero él no la escuchaba. Claro. Entonces, esto no fue un tema puntual, esto fue una tentación permanente, dice cada día, no sabemos por cuánto tiempo. Pero ella permanentemente estaba ahí, se insinuaba hasta que llega un momento en que esto ya avanza y él hace algo que tal vez muchos deberíamos de hacer, que al momento de la tentación dice que él arrancó. No le importó salir en paños menores, no le importó salir con poca ropa, corrió. Gracias al temor
de Jehová. ¿Cómo podría yo, José, hacer tan grande mal en contra de Dios? Entonces, cuán importante es el temor de Dios que nos puede impedir hacer cosas incorrectas. Y aunque la escena después parece muy injusta, que el hijo fiel de Dios termina en la cárcel, es como vale la pena todo lo que había logrado ser mayordomo, ya no era un esclavo, no era tratado como esclavo y termina peor que un esclavo, un preso. No obstante la historia, invitamos a nuestros amigos que sigan la historia allí en los capítulos del Génesis. Y es como una película, ¿no? Sí. Donde quiera que va este hijo de Dios fiel, de alguna forma Dios permite que resplandezca, que refleje a Dios, que gane confianza incluso del carcelero y que quede en la retina, en la mente de aquellos que los rodean, a tal punto de que la historia continúa, ¿no? Y lo vamos a dejar para el próximo capítulo, con el sueño de Faraón, cómo José conoce al Faraón, cómo nuevamente, así como con Potifar, esta vez con el mismo Faraón, comienza a destacar y a ser, más que un esclavo, un primer ministro. Pero pastor, tal vez con la idea, y en los poquitos minutos que nos quedan, la idea principal de esta lección es que Dios está al control, pero nos permite tomar las elecciones. Cuán importante es tomar las elecciones correctas. Y si alguno de nosotros está viviendo un mal, no perder la fe, no perder la confianza en Dios, porque Dios es tan misericordioso y poderoso que incluso el mal lo puede transformar en bien. Pero ahí está nuestra parte, en el trabajo que tenemos que hacer como hijos de Dios. Así es. Y sabes, el amor viene fruto de la contemplación, fruto de pasar tiempo con... Y esto que estás haciendo, de escuchar la palabra de Dios, ya es parte de esto, de llegar a tener este amor, este temor hacia Jehová. Me gustaría orar por aquellos que quieran pedirle al Señor, Señor, ayúdame a amarte más, ayúdame a temerte más y de esta manera salir adelante de aquella tentación. Ahí donde estás, me gustaría orar por ti para que ese temor de Jehová esté contigo. Amado Padre, Señor, quisiera orar en esta hora en forma muy especial por aquellos jóvenes que como José se ven enfrentados a tentaciones frente a una pantalla de un televisor, de un computador, están siendo tentados a través de distintos medios y redes, o un hombre o una mujer que está siendo tentado en algo. Y mi Dios, quiero rogar que este mismo temor de Jehová que había en José pueda estar en aquella persona, en aquel joven, en aquella señorita, en aquella mujer. Que pueda el temor, el amor hacia Dios impedirles fallarte a ti y también terminar hiriendo a otras personas. Los entrego en tus manos de amor. Ayúdanos para que el pasar tiempo contigo traiga como consecuencia más amor y más temor hacia ti. Lo pido todo en los méritos de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, pastor. Nos encontramos en el próximo capítulo. Y por supuesto a cada uno también de nuestros amigos le agradecemos por ser parte de Lecciones de la Biblia y nosotros nos encontramos en el próximo capítulo. Pero usted puede permanecer en compañía de Nuevo Tiempo, Canal de Esperanza.